Una vez que tengamos cierta habilidad en la práctica de la atención, nos será fácil reconocer cómo es el pensamiento el que determina nuestro sentir. Es decir, en función de cómo pensamos, sentimos. El pensamiento determina si una cuestión, si un estímulo nos es agradable o desagradable. El pensamiento determina nuestra emoción y el conjunto de sensaciones que de ella se derivan. Así, si nosotros pensamos bien acerca de algo, bien nos estamos refiriendo a que algo nos parece bien, nos parece apropiado para nosotros o beneficioso, pues experimentaremos una emoción y un conjunto de sensaciones que nos resultarán agradables. Nuestra experiencia al respecto será una experiencia placentera. Sin embargo, si proyectamos un pensamiento que predique nuestro temor o aversión acerca de aquello que valore, nuestro sentir, nuestra experiencia será angustiosa o temerosa, de ansiedad y desencadenará una serie de emociones y sensaciones en relación a todo esto que nos hará sentir mal. Así pues, podríamos establecer una especie de regla de tres en la que si pensamos bien, nos sentiremos bien, y si pensamos mal, nos sentiremos mal. Más allá de este concepto de bien o mal, con la práctica o ya profundizando mucho, podremos llegar a ver que el no pensar, entendiendo por no pensar, no darle el componente, lo que en meditación se denomina como ego, que no es otra cosa que nuestras cogniciones erróneas, lo que forja nuestra ignorancia espiritual, pues si quitamos el componente de valoración, si acerca de un objeto solo pensamos lo que es sin juzgarlo, nuestra experiencia es sumamente positiva, es una experiencia vital muy agradable, se expresa nuestro ser libre de todo condicionamiento. Pero eso es algo que de momento se encuentra bastante lejano a quien comienza esta práctica. Así pues, en principio, nuestra práctica se debe ceñir a saber, a ver, a comprender cómo cada vez que nos sentimos mal hay un pensamiento que ha desencadenado esa sensación y cómo cada vez que nos sentimos bien hay un pensamiento que ha desencadenado esa sensación. Dentro de sentirnos, del conjunto de emociones que nos hacen sentir bien y del conjunto de emociones que nos hacen sentir mal, hay un amplio abanico de emociones que irán relacionadas con nuestro sentir y con nuestro pensar y con nuestro modo de ser en su conjunto. Es importante que seamos capaces de ir viendo todo esto para ir forjando la conducta y la personalidad, las cogniciones y los aprendizajes que irán determinando nuestro modo de ser y de sentir. Aunque parezca sencillo, es importante comprender que toda vez que no nos sintamos mal, toda vez que no estamos sintiéndonos mal, nos estamos sintiendo bien, al menos si somos conscientes y estamos despiertos ante eso. Así pues, nuestra tarea la centraremos en ir erradicando todo aquello que nos hace sentir mal, erradicando o cuanto menos puliéndolo y minimizándolo. En la medida que vayamos consiguiendo esto, nos iremos sintiendo bien. En la medida que vayamos dejando de sentirnos mal, nos iremos sintiendo bien. Así pues, nuestra práctica puede consistir, o deberá consistir, en uno de sus aspectos, en ser capaces de ver cada vez que nos sentimos mal, qué pensamiento hemos tenido en relación a esa sensación. Es decir, por poner un ejemplo, podemos estar en una situación en la que de repente
por cualquier motivo comencemos a sentirnos un poco angustiados. Nos duela el pecho, se nos encoge el estómago y sentimos una enervación grande. Si observamos con atención en nuestra mente, a la vez que se ha desencadenado esa sensación, ha habido ligado un pensamiento. En realidad es justo un instante antes que se desencadena el pensamiento y después la sensación o emoción. Y ese pensamiento nos desvelará pues lo que creemos acerca de algo que hemos considerado. Si es algo que nos ha creado un cierto angustia y temor, pues nos desvelará, ese pensamiento nos desvelará que creemos pues que hay algo que es peligroso para nosotros, que es amenazador. Pues no sé, tal vez, por ejemplo, en una reunión, en un acontecimiento social, de repente comenzamos a sentirnos muy angustiados y tal vez se deba a que estamos pensando, pues no sé, que podemos hacer el ridículo en esa situación o que nuestro estatus social se va a ver deteriorado o se va a ver mermado. Este es un ejemplo que a muchos puede que no les sirva, pero sin embargo hay multitud de ocasiones o multitud de ejemplos o multitud de situaciones en las que cada uno debe ser quien observe cuál es el temor, cuál es el miedo que ha desencadenado esa angustia. Observando cuál es el temor, cuál es el miedo que ha desencadenado su malestar y observando que efectivamente cada vez que ha pensado algo, que está pensando algo que considera terrible para sí mismo, su sentimiento, su sensación es de malestar, pues podrá haber esta relación causa-efecto, esta relación en que cada vez que pensamos algo que consideramos, que creemos que es amenazante para nosotros, pues nos sentimos mal. A partir de ahí, nuestro trabajo debe ser, pues debe consistir tanto en ser capaces de detectar esto con la mayor prontitud posible, como en profundizar en la creencia que hay de donde subyace ese pensamiento. Así, por ejemplo, en el ejemplo anterior, pues no sé, en una reunión social, nuestro temor puede ser un miedo horrible a hacer el ridículo. Bien, pues en ese caso deberemos meditar y ahondar en esa creencia y considerar qué base real tiene, es decir, cuánto de malo es hacer el ridículo ante los demás. Si es algo tan sumamente malo como para temerle tanto, o si sencillamente se trata de un conjunto de sensaciones que nos genera, las cuales podemos tolerar, y un concepto del ridículo que puede que sea acertado, puede que no, en la mayor parte de los casos va a ser o siempre será no acertado, porque se trata de un concepto que hemos creado nosotros. Puede que las personas con las que estemos también lo consideren así, lo cual no quiere decir que sea acertado, quiere decir pues que también tienen asumido ese concepto y por consiguiente esa consideración del ridículo. Pero no deja de ser solo eso. En realidad no es una amenaza real hacia nuestra supervivencia o hacia nosotros. Y aun si lo fuere, no es insuperable. Es decir, lo malo no sería hacer el ridículo ante los demás. Lo único de malo es que nosotros lo consideremos como tal. Como he dicho anteriormente, este solo es un pequeño ejemplo que puede ser un poco ilustrativo, pero son miles o muchos los pensamientos y los conceptos o creencias que de forma inadecuada hemos asimilado y que generan nuestro malestar, y es ese concepto, es esa creencia que tenemos formada la que deberemos modificar. En esa creencia o en ese concepto se guarda en una cognición que tenemos formada y es la que determina nuestro sentir, nuestra motivación, nuestra conducta
y en definitiva nuestra personalidad y nuestra experiencia.